Comenzamos entonces la grabación y como les dije, vamos a hacer algunos comentarios bien prácticos, concretos, sobre cada una de las diapositivas en relación a la hipertensión arterial. Sin dudas, como estuvimos hablando hasta recién, la hipertensión arterial como factor de riesgo cardiovascular representa al factor de riesgo tal vez más prevalente en todo lo que es la patología cardiovascular. Es el factor de riesgo más asociado a la mayoría de las patologías cardiovasculares. Por lo tanto, es un factor de riesgo que está claramente marcando parte del riesgo cardiovascular de cualquiera de las entidades que nosotros estemos evaluando. Un tema muy importante en cuanto a la práctica asistencial que ustedes deben saber es que la hipertensión arterial, y esto deben transmitírselo a sus pacientes, es casi siempre asintomática. Esto tiene mucha importancia por dos motivos. El primero es porque la única manera de diagnosticarla, de saber si un paciente tiene o no hipertensión arterial, es mediante la toma de la tensión arterial. No hay otra manera, ya que al ser asintomática, no podemos nosotros recibir a un paciente que consulte puntualmente por hipertensión arterial por algún síntoma. Va a pasar, y esto es lo segundo importante, que muchas veces el paciente les diga a ustedes en consultorio que él sabe cuando tiene hipertensión arterial, porque le duele la cabeza, porque le duele la nuca, porque siente un malestar general, porque tiene dolor abdominal, siempre relacionará algún dolor con las cifras de hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque muchas veces tiene una cefalea de cualquier origen, puede ser una cefalea tensional, que es la más frecuente, y como consecuencia se toma la tensión arterial y el paciente evidencia que tiene cifras elevadas de tensión arterial. En este caso, lo más probable es que el paciente haya elevado sus cifras de tensión arterial secundarias al dolor que está padeciendo, no que el dolor sea secundario a la hipertensión arterial. Lo más frecuente es que la hipertensión sea asintomática. Es por eso que para diagnosticar, para saber si hay o no hipertensión arterial en un paciente, las guías recomiendan hacer screening masivo, búsqueda masiva de pacientes hipertensos desde los 18 años en adelante cuando no tienen antecedentes familiares o no tienen ningún antecedente personal relevante. Es decir, aunque sea una persona sana, se recomienda que una vez por semana, 2 veces por semana, puedan tener alguna vez un control de presión arterial para saber si hay o no cifras de tensión arterial y en base al hallazgo hacer el tratamiento que corresponda. Como verán abajo hay un gráfico sobre el estudio RENATA. El estudio RENATA fue un registro nacional de hipertensión arterial en el cual ya tenemos 2 años consecutivos que se hicieron, 2 estudios, perdón, consecutivos, en el cual ustedes verán los porcentajes de qué número de la población se detectó que era hipertenso y sin embargo no lo sabían. Fíjense que en el primero había un 37,2% de la población que fue incluida en este estudio que desconocía ser hipertenso. Y a continuación en el RENATA 2 en el año 2016 hasta un 38,8% de la población que se incluyó al estudio desconocían por completo sus valores de hipertensión arterial. Por otro lado, también es preocupante que había un 31,3% de la población que sabía que tenía hipertensión arterial, pero no estaba adecuadamente controlada, ya sea no estaba adecuadamente controlada o porque no cumplía las medidas higiénico-dietéticas o porque tenía un tratamiento farmacológico insuficiente o tal vez un tratamiento farmacológico no adecuado para el tipo de hipertensión arterial que tenía el paciente. Eh, Hoy les comentaba que seguramente habrán revisado cuando dieron fisiopatología parte de la fisiopatología de la hipertensión arterial. Es muy importante, me parece, en esta instancia, chicos, cuando se pongan
de nuevo a estudiar hipertensión arterial, que hagan el repaso de este cuadrito. Este cuadrito está fabuloso, está súper completo, súper claro, explicando cuáles son la multifactoriedad de motivos que pueden generar hipertensión arterial. Fíjense en la línea de arriba cómo están los principales gatillos fisiopatológicos implicados en el origen de la hipertensión arterial, como son el exceso de sodio en la dieta, cuando hay alguna causa que haya reducido el número de nefronas a nivel renal, el estrés constante, cuando ya tenemos una herencia genética de pacientes hipertensos severos en la familia, la obesidad en sí, o cualquier otra causa de disfunción endotelial. Todos estos gatillos fisiopatológicos son responsables de múltiples cambios, eh, cambios a nivel hormonal, cambios a nivel metabólicos y sobre todo alterando, uno, la funcionalidad renal, sobre todo por la disminución de la filtración del sodio, por otro lado la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y por supuesto su desequilibrio porque el sistema renina-angiotensina-aldosterona existe porque cumple una función fisiológica en nuestro organismo. Pero cuando hay algo que permanentemente lo está excitando, por ejemplo, una sobreactividad simpática, existe un desequilibrio de este sistema y muchas consecuencias que nos van a llevar a hipertensión arterial. O cuando existen factores que alteran la función endotelial, cuando existe una hiperinsulinemia, cuando hay alteración de membrana, por ejemplo, ya hablábamos de la diabetes ya de por sí altera en parte la función endotelial y puede facilitar la exacerbación de, por ejemplo, hipertrofias estructurales o hiperplasias a nivel del músculo liso vascular. Esto va a llevar también a un aumento de contractilidad, al aumento de la precarga, a vasoconstricción fusional y en definitiva terminamos creando una fórmula de hipertensión arterial diciendo que cuando tenemos cifras elevadas de tensión arterial es porque hay un aumento del volumen minuto o un aumento de la resistencia periférica. Esto se autorregula, es decir, si hay un aumento del volumen minuto, yo para que no desarrolle cifras de hipertensión arterial voy a tener que disminuir la resistencia periférica y viceversa. Si hay algo que está generando aumento de la resistencia periférica, yo debería bajar mi volumen minuto para que no se desarrolle hipertensión arterial. Cuando estos dos factores están desregulados es cuando, en definitiva, voy a desarrollar hipertensión arterial. Todos estos factores están definitivamente implicados en el desarrollo de la hipertensión arterial. Lo más importante es que nosotros debemos hacer hincapié en la educación de nuestros pacientes, en la modificación de justamente los factores de riesgo que sí pueden ser modificados, como ser la obesidad, la dieta alta en sodio, el consumo excesivo de alcohol, el sedentarismo, la diabetes y la dislipemia, que la podemos controlar muy adecuadamente con un estilo de vida y farmacológicamente, o ciertos rasgos de personalidad. Todos ellos son factores de riesgo modificables sobre los que realmente vale mucho la pena que siempre nos tomemos un tiempo en consultorio para charlar y convencer a nuestros pacientes del gran beneficio que pueden tener en modificarlos para evitar mayores complicaciones con su hipertensión arterial. ¿Cuándo vamos a hablar de hipertensión arterial? Y esta definición está puesta ya hace muchos años. Tal vez se intentó modificar el año pasado, pero no se llegó a un consenso a nivel mundial. Hablamos de hipertensión arterial cuando tenemos registros iguales o mayores a 140 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y o, o a mayor a 90 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica. Cualquiera de estas dos cifras van a diagnosticar hipertensión arterial. Pero ¿en qué contextos? Esto es muy importante, lo estuvimos hablando recién.
Para yo diagnosticar hipertensión arterial, primero, no tiene que estar dándose estas cifras de tensión arterial en el contexto de ninguna patología aguda. Por ejemplo, yo no puedo determinar cifras de tensión arterial valederas para diagnóstico de hipertensión arterial cuando el paciente está cursando, no sé, una apendicitis. El paciente está cursando un dolor abdominal de origen biliar. El paciente está con disnea por una neumonía. En esos contextos de una patología que se está desarrollando, está en curso, no corresponde diagnosticar hipertensión arterial. Estamos hablando de un paciente aislado de una patología aguda como para poder nosotros hacer las tomas adecuadas para el diagnóstico de hipertensión arterial. Lógicamente, vamos a hacer diagnóstico de hipertensión arterial en un paciente que no viene tomando fármacos antihipertensivos de ningún tipo. O, por supuesto, que tenemos que hacer múltiples tomas en consultorio, en distintas consultas y además tener un estudio complementario que avale o que refuerce el diagnóstico que estamos viendo en el consultorio. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante en las próximas diapositivas. Antes de pasar, es resaltarle que una vez que nosotros confirmamos diagnóstico de hipertensión arterial en un paciente porque tiene o más de 140 o más de 90, nosotros debemos estratificar en qué nivel tiene esa hipertensión arterial, qué estadio. Y hablamos de un estadio 1 hasta 159 de sistólica o hasta 99 de diastólica. Estadio 2 hasta 179 o hasta 109. Y estadio 3 de 180 o más o de 110 de diastólica o más. Esos son los tres estadios o tres niveles de hipertensión arterial. Se los recalco ahora porque nos va a servir más adelante para nosotros estratificar el riesgo del paciente con hipertensión arterial. Hablábamos entonces del diagnóstico. Ahora vamos a ir paso por paso con el diagnóstico. Pero sí recordar que una vez que yo diagnostico a un paciente con hipertensión arterial, primero la hipertensión arterial va a ser una patología que lo va a acompañar de por vida a nuestro paciente. No tiene un tratamiento curativo, coma, a menos que se trate de una hipertensión arterial secundaria, en la cual yo identifico una causa primaria que es responsable de esa hipertensión arterial en el paciente, trato, soluciono esa razón primaria de hipertensión arterial y quitando ese motivo, yo normalizo las cifras de tensión arterial. Ese paciente probablemente esté curado de su hipertensión arterial secundaria. Sin embargo, el 95% de los pacientes o más tienen diagnóstico de hipertensión arterial primaria. ¿eh? Una vez que yo diagnostico a mi paciente, yo sé que tengo tres objetivos. Número uno, confirmar, estar muy seguro de que realmente este paciente va a tener diagnóstico de por vida de hipertensión arterial. Segundo, estratificar el riesgo de mi paciente, saber no solo en qué nivel de hipertensión arterial se encuentra, sino ver qué otras comorbilidades, factores de riesgo tiene para saber cuánto de riesgo tiene de desarrollar un evento duro, desarrollar una complicación seria en relación a la hipertensión arterial. Y tercero, confirmar, descartar que no haya una razón primaria que esté generando hipertensión arterial secundaria, porque en ese caso yo debería abocarme al tratamiento de la causa primaria de hipertensión arterial. Entonces, hablábamos de primero confirmar absolutamente el diagnóstico. Para la confirmación diagnóstica, yo lo voy a hacer en más de una consulta. En una sola consulta no se certifica el diagnóstico de hipertensión arterial. Definitivamente tengo que tener más de una consulta y debo utilizar algún método, no voy a decir complementario todavía porque es algún método que nos ayude a certificar o a reforzar nuestro diagnóstico. Primero, en nuestro consultorio, nosotros de rutina
vamos a hacer un screening de tensión arterial en la población que llegue a nuestro consultorio. Venga, tal vez por el motivo de consulta que venga. Siempre es de buena práctica tomar todos los signos vitales a nuestro paciente, entre ellos, lógicamente, la tensión arterial. Entonces, en el consultorio debo cumplir determinados requisitos para que realmente la toma de tensión arterial sea adecuada. Número uno, el paciente debe estar sentado, relajado, respirando tranquilo, por lo menos 5 a 10 minutos previos antes de que yo coloque el brazalete y haga la toma de tensión arterial. Segundo, debe apoyar el brazo, el codo, sobre todo el codo debe estar apoyado en la mesa, de tal manera que el brazo va a quedar muy similar a la misma altura del corazón. Debe tener con el brazo, con la palma hacia arriba. Yo debo ubicar, siempre tomar con un tensiómetro braquial, un tensiómetro de brazo, no un tensiómetro de muñeca. ¿eh? Es mucho más fidedigno el tensiómetro braquial que el de muñeca. Hoy por hoy se recomienda en los tensiómetros digitales automáticos, que son el que muestra aquí la imagen, ¿no? Colocar el brazalete adecuado para cada paciente. Si tenemos un paciente estándar, se usa el brazalete estándar, pero si tenemos un paciente obeso, necesitamos el manguito especial, porque lo que es ideal es que el manguito comprima más de 3/4 de la circunferencia del brazo. Entonces, para eso están diseñados los manguitos especiales. Después, colocar el manguito siempre 2 traveses de dedos o por lo menos 2 a 3 centímetros por arriba del pliegue del codo. Fíjense que cada manguito también tiene indicado dónde colocar el sensor de la arteria humeral, que es la arteria que nos va a dar a nosotros los sonidos para poder confirmar la tensión arterial sistólica y la diastólica. Una vez que colocamos el manguito, si estamos con un tensiómetro automático, simplemente es un botón el que se aprieta y el tensiómetro automático digital va a va a brindarnos la cifra de tensión sistólica, diastólica y la frecuencia cardíaca del paciente. Si lo que tenemos es un tensiómetro anaeroide, es decir, con el relojito, somos nosotros los que debemos en esos 2 o 3 centímetros por arriba del pliegue del codo, en la cara interna del brazo, por donde va a pasar la arteria humeral, colocar la membrana de nuestro estetoscopio nunca por debajo del manguito, siempre aislada totalmente, y escuchar el primer ruido. Cuando con el primer ruido vamos a diagnosticar la tensión arterial sistólica y cuando notemos claramente la disminución de la intensidad de los ruidos, vamos a diagnosticar la tensión arterial diastólica. También es de, si vamos a utilizar manguitos, un tensiómetro anaeroide, saber que debemos calibrarlo idealmente cada 6 meses. En cambio, si usamos los tensiómetros digitales, lo que siempre tenemos que controlar es que no solo el tensiómetro no hay que calibrarlo, sino de que hay que controlar el manguito, que no tenga pérdidas, que no tenga fallas, que no esté roto, que no esté lastimado, porque vamos a tener pérdida de aire y va a alterar la toma de tensión arterial. También es muy importante que el paciente esté con los pies descruzados, las piernas no pueden estar cruzadas, eso modifica mínimamente, pero modifica en definitiva las cifras de tensión arterial. Lógicamente no tiene que estar comiendo, no tiene que estar hablando, no tiene que estar riéndose, no tuvo que haber estado fumando en la última media hora, una hora, debe permanecer quieto. Esos son todos, no solo los consejos para ustedes como profesionales para tomarle, sino todos los consejos que ustedes deben darle a su paciente para que el paciente en su domicilio haga una verdadera toma confiable de tensión arterial. Todos estos requisitos me parecen que son muy importantes, chicos, que ustedes se los graben y que cuando tengan pacientes los puedan transmitir para que realmente los controles que se hagan en el domicilio sean confiables. Segundo, y acá viene la parte importante que estuvimos hablando antes de comenzar la clase. Si yo
tengo en mi consultorio un paciente que viene y yo controlo sus cifras de tensión arterial. Resulta que en el consultorio tiene 150, 90, hagamos de cuenta, es una persona joven, tiene 21 años, no tiene antecedentes de relevancia como para yo en ese mismo momento sospechar seriamente hipertensión arterial. Pero resulta que en el consultorio yo le tomé 3 veces durante la consulta, en distintos momentos de la consulta, siempre cumpliendo la totalidad de los requisitos para el control de la tensión arterial, y resulta que en las 3 tomas que yo le hice de tensión arterial, el paciente tiene más de 140 y o más de 90 milímetros de mercurio. Ese paciente joven, sin antecedentes cardiovasculares relevantes, pero que en 3 oportunidades en mi consulta tuvo hipertensión arterial, definitivamente yo lo tengo que estudiar. Yo tengo que confirmar o descartar o estudiar cuál es el motivo que lo hizo estar hipertenso en mi consultorio. Y para ello, yo tengo que solicitar alguna manera de reproducir la tensión arterial del paciente fuera de mi consultorio, porque el consultorio de por sí ya genera un cierto nivel de alarma, un cierto nerviosismo en el paciente que puede subir las cifras de tensión arterial mínimamente. Entonces, para yo confirmar o descartar el diagnóstico de hipertensión arterial, tengo principalmente dos formas de hacerlo. Uno, a través del monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es el MAPA. Es un método complementario específico que nos va a ayudar mucho. O tengo la otra alternativa, el AMPA, que es el automonitoreo de la presión arterial. Es decir, que el paciente tenga un tensiómetro en su domicilio y yo le voy a enseñar cómo se va a controlar la tensión arterial en su domicilio para que realmente cuando nos volvamos a ver tengamos muchos controles y podamos confirmar o descartar si realmente ese paciente es hipertenso, porque yo estoy por darle un diagnóstico para toda la vida. Entonces tengo que estar muy seguro de lo que estoy por diagnosticar. Una alternativa, entonces, como les decía, es utilizar un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Este es un aparatito muy pequeño que lo colocamos en la cintura del paciente y que lleva un manguito braquial que se va a dejar durante 24 horas. A ese aparatito lo programamos para que cada 15 minutos o para cada 20 minutos o media hora haga una toma de tensión arterial al paciente. El único requisito que se le pide al paciente es que el paciente tiene que hacer una vida absolutamente normal durante esas 24 horas. Sin embargo, que cuando sienta que está empezando a tomar la presión arterial, que está empezando a comprimir el brazo, el paciente debe quedarse quietito, parado en el lugar donde esté, o sentado si estaba sentado, o acostado, porque durante la noche también le va a tomar la presión arterial. Puede que lo despierte, puede que no lo despierte y el paciente siga, pero es muy importante que quede en ese momento un ratito quieto y después continúe con su actividad. Único requisito para que la presión arterial sea adecuadamente tomada. En el caso, fíjense, este cuadro es muy gráfico, como si yo tengo un paciente en mi consultorio, tal vez prefiero extenderme en esta diapositiva y después trataremos de acelerar en las próximas, ¿no? Yo tengo en mi consultorio un paciente que yo de rutina voy a tomarle todos los signos vitales, entre ellos la tensión arterial, y resulta que en el consultorio está normotenso. Todas las tomas que yo le hago están normotenso. Pero este paciente tiene muchos antecedentes familiares de hipertensión arterial desde edades tempranas, tiene antecedentes familiares de complicaciones cardiovasculares asociadas a la hipertensión arterial, como accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, disección de aorta, insuficiencia renal. eh, y yo hasta incluso veo en su electrocardiograma, por ejemplo, algunos signos de sobrecarga del ventrículo izquierdo.
Entonces yo con tantos antecedentes, con ese electrocardiograma, me genera dudas que este paciente no sea hipertenso. Entonces, en ese paciente, yo puedo sospechar, por ejemplo, que ese paciente tenga hipertensión arterial oculta. Es decir, en consultorio está normotenso, pero resulta que en muchos momentos del día, en su casa, en su ambiente, el paciente está hipertenso y se nos está pasando por alto esa hipertensión arterial. En esos pacientes es prudente pedirles o un mapa o pedirles un automonitoreo de la presión arterial para que justamente un paciente con tantos antecedentes o ya con un electrocardiograma sospechoso de sobrecarga ventricular izquierda o sobrecarga auricular izquierda, no se nos esté escapando a nosotros hipertensión arterial oculta. Fíjense que entre el 8 y el 16% de la población tiene hipertensión arterial oculta. Por otro lado, vamos a hacer de cuenta que tenemos un paciente yo lo tengo en consultorio todas las veces que lo veo en consultorio, este paciente tiene hipertensión arterial. Yo lo veo y siempre en consultorio tenemos registros de más de 140 o más de 90, pero resulta que ese paciente hace un automonitoreo en su casa o yo le pongo un mapa y tiene presión arterial absolutamente normal. Permanentemente lo estudio y ese paciente en su ambiente es normotenso. Entonces, en ese caso, yo estoy diagnosticando un paciente que tiene hipertensión arterial de guardapolvo blanco. Un 25, un 30% de la población tal vez tenga solamente hipertensión arterial asociada al ambiente de salud cuando viene al consultorio. Entonces, en ese caso, yo debo darle ciertas recomendaciones de prevención, de manejo de la tensión ante una situación como el consultorio, pero tal vez no sea obsesivo en el tratamiento del paciente, sobre todo farmacológico, sí haciendo mucho hincapié en el estilo de vida cardiosaludable. Por el contrario, si yo en consultorio tengo un paciente que sí tiene cifras de hipertensión arterial y también le pido un mapa, trae el resultado del mapa y tiene hipertensión arterial en el día a día, o se hizo un automonitoreo ambulatorio de la presión arterial y tiene múltiples registros de hipertensión arterial, de esa manera yo ahí sí confirmo el diagnóstico de paciente hipertenso y va a quedar con tratamiento de por vida. Es decir, que para confirmar yo diagnóstico de hipertensión arterial, tengo toma de presión arterial en consultorio, más una manera, ya sea por mapa o por AMPA, confirmada las cifras de tensión arterial. Fíjense en esta próxima diapositiva cómo el mapa, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, este aparatito que ven aquí en las imágenes, nos va a diagnosticar hipertensión arterial, pero con otros puntos de corte. Son distintos a los de la toma de presión arterial en consultorio. Si yo en el monitoreo ambulatorio tengo en promedio de 24 horas, hablamos de promedio porque acuérdense que el monitoreo va a tomar tanto de día como de noche, paciente vigil como paciente totalmente dormido. Entonces yo debo promediar a la noche, debería bajar bastante más la presión arterial, por lo tanto el promedio no debería superar los 130-80. También haría diagnóstico de hipertensión arterial con el mapa si el promedio diurno es mayor a 135-85 o si el promedio nocturno es mayor a 120-70. Cualquiera de estas tres cifras nos diagnosticarán hipertensión arterial en nuestro paciente. También deben saber que podemos clasificarlos en patrones. Está el patrón DIPER, el patrón non-DIPER, el hiper-DIPER y el paciente hipertenso nocturno. Fíjense cómo se define cada uno de ellos y qué relación tienen con la incidencia de daño de órgano blanco y complicaciones serias a nivel de cada uno de estos órganos. Léanlos ustedes tranquilos, no me voy a detener en ello porque si no vamos a estar una hora con cada diapositiva.
Este gráfico es muy rico, chicos. Es la comparación entre la presión de consultorio, presión arterial de consultorio, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial y el monitoreo domiciliario de la presión arterial. Las ventajas y las desventajas que tiene cada uno. Es muy sencillo de entenderlo, léanlo meticulosamente porque está claro cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno para yo confirmar o descartar el diagnóstico de hipertensión arterial en mis pacientes. Una vez entonces que hicimos el diagnóstico de hipertensión arterial en nuestro paciente, concentrémonos, ¿qué dijimos hasta ahora? Hablamos de registrar cifras de tensión arterial en consultorios y tener la confirmación a través del monitoreo ambulatorio o del monitoreo domiciliario de también tener registros de hipertensión arterial. Entonces, de esa manera, confirmamos el diagnóstico de hipertensión. Una vez que confirmamos, vamos a realizar una evaluación integral de nuestro paciente. Yo determiné que tengo frente a mí un paciente hipertenso, lo próximo que yo quiero saber es cuál es el riesgo cardiovascular global de mi paciente. No me puedo quedar solo con estratificar el riesgo de la hipertensión arterial. Yo debo evaluar qué otros factores de riesgo tiene, qué otras comorbilidades tiene, es decir, con qué otras patologías va a estar concomitantemente la hipertensión arterial, porque cada uno de ellos me va a incrementar el riesgo o me va a orientar a mí como profesional en qué tipo de tratamiento farmacológico será ideal para este paciente. Fíjense la importancia de, independientemente del riesgo cardiovascular de nuestro paciente, comenzar y en cada consulta repetir lo que son el estilo de vida considerado cardiosaludable. Es repetirlo, chicos, hasta el cansancio, repetirlos con intención de convencer a nuestra población en realmente practicar lo máximo posible el estilo de vida cardiosaludable, el de controlar el peso de acuerdo a la estatura de cada uno, el de tener actividad física aeróbica en forma rutinaria, el de disminuir al máximo o tratar digo porque es imposible, eliminar el consumo de sal. Es imposible, ¿por qué? Porque prácticamente todos los productos vienen con algún grado de sodio en las preparaciones. El de, por supuesto, suprimir el consumo de tabaco, disminuir al máximo el consumo de alcohol, son todas prácticas de vida cardiosaludable que va a hacer muy bien no solo a la hipertensión arterial, sino al riesgo cardiovascular global del paciente. Nosotros en la anamnesis, en el interrogatorio que le vamos a hacer a nuestro paciente hipertenso, debemos hacer foco en los tres órganos blancos de la hipertensión arterial, en cerebro, en corazón y en riñón. Preguntar para tratar de confirmar de que no haya síntomas que nos hagan sospechar que el paciente esté con algún tipo de repercusión ya a nivel de órgano blanco. Evaluar en cada uno de los estudios complementarios que vamos a solicitar si hay o no algún signo que ya nos confirme que hay lesión de órgano blanco, que ya la hipertensión arterial ha estado repercutiendo sobre el funcionamiento de ese órgano, de tal manera que un paciente que ya tiene algún cambio a nivel de estos órganos blancos, estamos hablando de un paciente de mayor riesgo de complicaciones. Tratar de conocer qué otro tipo de tratamientos farmacológicos ha venido tomando el paciente, ya sean fármacos antihipertensivos o para cualquier otra patología. Confirmar o no los otros factores de riesgo cardiovascular, si sospechamos diabetes, si sospechamos dislipemia, si hay sospecha o no, por ejemplo, de un hipo o un hipertiroidismo. Todo esto a través de un laboratorio de rutina. Conocer mucho acerca de los antecedentes familiares. Esto nos pasa muy a menudo en consultorio, que no es lo mismo un paciente el que yo estoy viendo cifras de hipertensión arterial leve y no me termina de convencer tampoco con los estudios complementarios de que el paciente sea o no hipertenso, siempre está muy al límite para el diagnóstico, coma
Sin embargo, el paciente tiene antecedentes de toda su familia hipertensa severa, parte de su familia ya con complicaciones cardiovasculares. Entonces, yo no puedo esperar a que este paciente tenga complicaciones para yo iniciar el tratamiento. Yo debo adelantarme y hacer prevención de complicaciones en este paciente. También debo evaluar el contexto social y psicológico de mi paciente para ver si no es un contexto en el cual el paciente esté permanentemente estresado y permanentemente con una exacerbación del sistema simpático. Yo debería idealmente aconsejar, ver de qué manera se puede modificar ese estado de situación personal para disminuir el tono simpático y de esa manera tener menos posibilidades no solo de confirmar diagnóstico de hipertensión arterial, sino de distintas complicaciones a nivel cardiovascular. Esta diapositiva, chicos, yo les pido, por favor, yo ya la analicé y me parece extremadamente rica con la información que brinda renglón por renglón. Yo les pido, por favor, que se tomen el tiempo de analizar renglón por renglón, meditar, eh, repreguntarse, analizar el porqué de cada una de estas sugerencias de examen físico que hay que hacer en el paciente con hipertensión arterial. Fíjense cada uno de los detalles porque realizando un examen físico meticuloso en el paciente hipertenso, nosotros podemos, por un lado, estratificar el riesgo del paciente, saber si es de mayor o menor riesgo de complicaciones, saber qué otras comorbilidades el paciente está teniendo junto con hipertensión arterial. En base a ello, saber cuál va a ser la terapéutica más ideal para este paciente nos va a brindar muchísima información. ¿Y por qué se los digo de esta manera? Porque lamentablemente muchos de nosotros no lo hacemos en forma rutinaria, se nos pasa por alto y como les decía hoy al principio, terminamos basando la estratificación de riesgo en solamente los resultados de un método complementario, cuando en realidad el examen físico del paciente hipertenso nos va a dar mucha información. Les pido que analicen detalladamente esta diapositiva porque siempre es muy lindo charlar de esto en un examen, volver a charlarlo cuando estamos dando otra clase en relación a la hipertensión arterial. Así que por favor, sáquenle el jugo a esta información. Entonces, una vez que yo en mi consultorio diagnostiqué hipertensión arterial por las tomas en consultorio más un método complementario, yo a este paciente para estratificar su riesgo le voy a pedir siempre un estudio de laboratorio, un laboratorio de rutina de sangre y orina, y le voy a hacer sí o sí un electrocardiograma. Hoy en día también de rutina pedimos a todo paciente hipertenso un ecocardiograma. ¿Por qué? Porque el ecocardiograma definitivamente es más sensible que el electrocardiograma para evidenciar hipertrofia o sobrecarga de cavidades izquierdas comparativamente con el electrocardiograma. El electrocardiograma tal vez sea más específico, pero yo cuando estoy iniciando la valoración de riesgo de un paciente hipertenso, busco mayor sensibilidad para poder estratificarlo adecuadamente. Fíjense que en el laboratorio voy a pedir un perfil lipídico para ver si además no es dislipémico. Voy a obviamente estudiar su glucemia para ver si además no es diabético. Tengo que estudiar su función renal con creatinina, con uremia. Tengo que hacer un cálculo del filtrado glomerular. Tengo que evaluar si en orina no hay un daño ya a nivel de la nefrona, evidenciando si no hay proteinuria, por ejemplo. Tengo que evaluar en el hemograma si no estamos en presencia de un paciente anémico que además tenga insuficiencia renal, nos habla de una insuficiencia renal crónica. Tengo mucha información a nivel del laboratorio. Lo mismo a nivel del electrocardiograma. Yo voy a evaluar no solo si hay signos de sobrecarga auricular o ventricular izquierda, sino que además nos va a brindar mucha información sobre si hay o no algún tipo de arritmia, por ejemplo, la fibrilación auricular, que es la más frecuente
no solo de los pacientes hipertensos, sino es la que más frecuente en toda la población. Si este paciente no tiene, por ejemplo, extrasístoles auriculares o ventriculares, que también nos ayudan a marcar el pronóstico de estos pacientes. Si no hay algún tipo de alteración de la repolarización y nos hace sospechar que además de hipertensión arterial tenga algún grado de isquemia miocárdica, o si ya no hay alguna alteración de la conducción porque haya lesionado parte del sistema cardionector, como por ejemplo un bloqueo de rama derecha, que como habíamos hablado es muy fácil o muy frecuente de que ante determinadas sobrecargas ventriculares se pueda lesionar la rama derecha y evidenciarse un bloqueo de rama derecha a nivel electrocardiográfico. De tal manera que el electrocardiograma también nos va a brindar muchísima información pronóstica de nuestro paciente hipertenso. Además, el ecocardiograma, como yo les decía, al ser un método de imagen directa sobre el tamaño, la fuerza, el movimiento de nuestro músculo, nos va a brindar mucha mayor sensibilidad para detectar ya cambios que la hipertensión arterial haya generado en nuestro corazón. Por lo tanto, nuestro objetivo en todo paciente hipertenso es analizar qué otros factores de riesgo tiene, estudiar qué daño de órgano blanco puede estar padeciendo ya este paciente y confirmar o descartar alguna otra patología que esté asociada a la hipertensión arterial. Fíjense el cuadro que está en la parte de abajo, donde ustedes, en base a esta información, y acá viene lo que hablábamos al principio, considerando el nivel de hipertensión arterial o el estadio de hipertensión arterial, vamos a terminar hablando de un paciente de bajo riesgo o de riesgo promedio, como lo ponen acá, o hasta incluso un paciente de muy alto riesgo. Cuando combinando entonces las cifras de tensión arterial de nuestro paciente con el número de factores de riesgo o la presencia o no de daño de órgano blanco o de otra condición clínica asociada. Correlacionando estos criterios, vamos a determinar el riesgo de nuestro paciente. Lo mismo lo vemos acá. Tal vez uno ve la diapositiva y se asusta, pero la armé de esta manera porque realmente me parece muy práctica de detenerse ustedes en cada diapositiva y analizarlo en voz alta, ver cada uno de los ítems y pensarla de tal manera que razonándolo, pensándolo, ustedes van a incorporar ese conocimiento mucho más fijo que si se ponen a leer un texto desarrollando todos estos cuadros. Fíjense, yo entonces diagnostiqué hipertensión, le pedí laboratorio, le pedí un electrocardiograma y a continuación quiero también estudiar un poquito en forma más sensible si hay o no daño de órgano blanco a nivel del corazón. Le voy a pedir un ecocardiograma y voy a determinar si es o no un paciente de mayor riesgo. O en el contexto de pacientes diabéticos, también voy a hacer un fondo de ojo o le voy a pedir una relación albúmina-creatinina en laboratorio para también estratificar a ver qué repercusión tiene la diabetes a nivel del entrecruzamiento de arterias y venas, a nivel del fondo de ojo o a nivel de la nefrona en el riñón. En base a ello, yo voy a saber si estamos en presencia de un paciente de bajo, moderado o alto riesgo. Y más específicamente, podríamos estudiarlo, esto ya lo hacen más los cardiólogos, tal vez no el médico de cabecera o el médico de familia, ya es el pedir estudios complementarios como el ecodoppler de vasos de cuello o de arterias a nivel de la ingle, que es la arteria femoral, o hacer tal vez un pedido de un Doppler y tratar de evaluar la velocidad de onda de pulso. Estos son métodos complementarios que más habitualmente los solicita y los pide tal vez el especialista en hipertensión arterial. Yo lo que sí quiero que ustedes graben son como estudios complementarios de rutina que van a pedir en un paciente hipertenso, el laboratorio, el electrocardiograma y un ecocardiograma. Con estos estudios ustedes pueden estratificar el riesgo del paciente y en base a ello hacer el tratamiento farmacológico y de estilo de vida más adecuado.
Estos son los métodos complementarios que les comentaba, que se los va a pedir cuando ustedes evidencian que hay otras condiciones clínicas asociadas, como diabetes, insuficiencia renal, alguna otra comorbilidad, o un paciente que ya ha tenido una repercusión, una complicación de su hipertensión arterial, como un accidente cerebrovascular, un infarto agudo de miocardio, ya tiene una retinopatía diabética o ya tiene una enfermedad renal crónica o una enfermedad vascular periférica. En ese contexto de pacientes, esos pacientes deben ser más profundamente estudiados con estos métodos complementarios. Suma importancia, porque hasta ahora uno se va entusiasmando con la estratificación de riesgo de nuestro paciente hipertenso. Que no se nos vaya de la cabeza el confirmar o descartar que nuestro paciente hipertenso no sea a causa de otra patología primaria como responsable de nuestra hipertensión. Nosotros, mediante la anamnesis, todo lo que yo les puse del examen físico, fíjense porque hay muchos signos en el examen físico de un paciente hipertenso que nos puede hacer sospechar una causa primaria de hipertensión arterial que hay que solucionar antes de hacer el tratamiento de la hipertensión arterial, como por ejemplo un hiperaldosteronismo primario, una enfermedad renovascular, cuando hay obstrucción aterosclerótica de las arterias renales y eso genera isquemia del riñón y esa isquemia renal modifica el funcionamiento del sistema renina-angiotensina-aldosterona y ese sea el responsable primario de nuestra hipertensión arterial, o cuando el paciente tiene un feocromocitoma, o estamos ante la presencia de un paciente que tiene un severo trastorno de la ventilación durante el sueño, una apnea obstructiva del sueño. Pacientes que tal vez son roncadores crónicos con apneas muy importantes durante el sueño, son pacientes que mantienen permanentemente cifras de tensión arterial elevadas debidas a una descarga simpática constante y principalmente durante el sueño. Estos pacientes debemos tratar primero la causa considerada primaria y después reevaluar a nuestro paciente a ver si realmente es hipertenso primario o no. No nos olvidemos tampoco de que hay múltiples fármacos aquí detallados que están claramente asociados al incremento de la tensión arterial. Son pacientes que tienen este tipo de tratamientos farmacológicos crónicamente por alguna otra razón y esos fármacos alteran parte de alguna de los factores implicados en el mecanismo fisiopatológico de la hipertensión arterial y por ende terminan generando hipertensión arterial. En algunos casos yo puedo suprimir el tratamiento con estos fármacos y el paciente normaliza sus cifras de tensión arterial. Hay muchos pacientes que lamentablemente, por ejemplo, por una enfermedad autoinmune, necesitan tomar crónicamente corticoides. Los corticoides podrían a largo plazo incrementar las cifras de tensión arterial. O pacientes, por ejemplo, las mujeres que están con tratamiento anticonceptivo, pueden facilitar la elevación de las cifras de tensión arterial. Pacientes, los abuelitos sobre todo, que suelen tomar crónicamente por dolores osteoarticulares antiinflamatorios no esteroides, son pacientes que pueden generar cifras de tensión arterial muchas veces secundarias a la modificación de la fisiopatología generada por las drogas. Entonces yo debo siempre tener presente que hay ciertos fármacos acá detallados uno por uno que podrían estar implicados en el desarrollo de hipertensión arterial en nuestro paciente. En definitiva, vamos a 4 recomendaciones claves. Número 1, el objetivo fundamental del tratamiento antihipertensivo es que yo focalice que todos los consejos que voy a dar sobre el estilo de vida y el tratamiento farmacológico que voy a recomendar va a ser no solo para bajar las cifras de tensión arterial, sino para disminuir la morbimortalidad que genera la hipertensión arterial en mi paciente. Yo tengo que hacer un tratamiento en relación al riesgo cardiovascular global, no solamente la cifra. Tengo que hacer un tratamiento global de mi paciente. Debo elegir un fármaco antihipertensivo que considere prevenir
la lesión a nivel del órgano blanco y la de disminuir las complicaciones serias que tiene la hipertensión arterial. Si tengo que elegir un fármaco, lógicamente elegiría un fármaco de acción prolongada, es decir, que el paciente tenga que tomar una sola vez al día para no tener que estar pendiente 2 o 3 veces al día de un horario puntual para volver a tomar la medicación, ya que esto facilita que el paciente no cumpla con el tratamiento farmacológico. Y si tengo que elegir, no solo voy a elegir ese tipo de fármaco, sino de que también debo considerar el contexto social del paciente, el valor, el costo de cada uno de los fármacos antihipertensivos para yo asegurarme de que el paciente pueda cumplir con el tratamiento a largo plazo. Pasamos a la parte terapéutica, chicos, de la hipertensión arterial. No me voy a detener mucho en esto, pero considero seriamente que es lo más importante del tratamiento antihipertensivo. Es el sentarse todas las veces frente al paciente en el consultorio y hablarle sobre el estilo de vida cardiosaludable, porque no sirve de nada que yo agregue un fármaco, agregue otro fármaco, lo llene de drogas antihipertensivas y el paciente no baje de peso, el paciente no disminuya el consumo de sal, el paciente no adopte una dieta cardiosaludable, que ahora vamos a ver, es la considerada dieta DASH, el paciente no haga algún tipo de actividad física rutinaria, aeróbica, o el paciente no deje de fumar. Entonces no sirve de nada que yo lo llene de fármacos si el paciente no comienza el tratamiento antihipertensivo concientizándose de que lo primero en el tratamiento de la hipertensión arterial es la dieta, la actividad física, la suspensión del tabaco y el control de su peso. El estilo de vida cardiosaludable es el inicio del tratamiento de nuestro paciente hipertenso. La dieta DASH la pueden estudiar, búsquenla porque está recomendada en todos lados. Es la que predomina justamente en frutas y verduras. Se agregan cereales, semillas, se suprime, se disminuye claramente el consumo de sal. Recomendamos el consumo de lácteos descremados. Lo poco que se recomienda de consumo de carne, siempre que sea carne absolutamente magra. Cuanto menor cantidad de consumo de azúcares, mejor. Siempre un consumo adecuado de agua. Lo van a ver detallado en todos lados. Incluso acá les pongo las porciones que están recomendadas de cada uno eh, de estos tipos de alimentos para que ustedes puedan, a grandes rasgos, en el paciente recomendarle siempre predominantemente el consumo de frutas y verduras, consumir cereales y semillas siempre de alguna manera es de muy buena práctica, ya que muchas veces ayuda también a absorber las grasas que estamos incorporando y eliminarlas en la materia fecal, evitar la absorción de esas grasas y evitar como un efecto, perdón, como un factor de riesgo concomitante a la dislipemia, ayuda al manejo de la diabetes, recomendarle siempre el consumo de lácteos pero descremados, eh, cuanto menos dulces mejor, suprimir al máximo el consumo de sal extra a la sal que ya viene en cada uno de los productos. La dieta DASH, DASH significa Dietary Approach to Stop Hypertension, simplemente sola ella misma ha disminuido, evidenciado disminuir las cifras de tensión arterial en un paciente, independientemente de que cumpla o no con el resto de los factores de las sugerencias que hacemos. Es poquito, disminuye como máximo 5 milímetros de mercurio, pero sin lugar a dudas es recomendada en todos los pacientes, porque en un paciente, por ejemplo, con hipertensión arterial leve, en quien yo evidencio siempre un 145, un 142 de sistólica, ese paciente solo cumpliendo una dieta puede normalizar sus cifras de tensión arterial sin ser necesario que yo además agregue un fármaco antihipertensivo. En la totalidad de los pacientes debemos recomendar uno por uno
las indicaciones del estilo de vida cardiosaludable y entre ellos, lógicamente, la dieta TASH. Obvio que para tratar, cuando yo digo, bueno, a este paciente tengo que iniciar tratamiento farmacológico, lógicamente lo primero es que yo confirme o descarte que no se trate de una hipertensión arterial secundaria, porque si se trata de una hipertensión arterial secundaria, yo tengo que primero erradicar la causa primaria, tengo que sacar el feocromocitoma para ver qué paciente tengo después. Tal vez yo sacando el tumor vea un paciente que normaliza sus cifras de tensión arterial y que no requiere tratamiento farmacológico antihipertensivo. Entonces, lo lógico es primero confirmar que no estemos con un paciente con hipertensión arterial secundaria y luego, una vez confirmado que se trata de hipertensión arterial primaria, número uno, indicar medidas higiénico-dietéticas no farmacológicas, esto es de rutina para todos los pacientes, y en número dos, evaluar qué tipo de tratamiento farmacológico sería el ideal. ¿Cuándo entonces vamos a iniciar un tratamiento farmacológico? Cuando tenemos confirmado el diagnóstico de hipertensión arterial, ya tenemos estratificado el riesgo de nuestro paciente. Estamos hablando, chicos, yo no me voy a meter en pediatría, estamos hablando de un paciente adulto, es decir, de más de 16 años, y vamos a buscar como objetivo tener siempre cifras de tensión arterial por debajo de 140 de sistólica y por debajo de 90 de diastólica. La excepción son los pacientes mayores de 80 años, en quienes yo debo tener como objetivo menos de 150 de sistólica y menos de 90 de diastólica. ¿Por qué esto? Porque primero, después de los 80 años ya, sin lugar a dudas, la rigidez del sistema vascular de todas nuestras arterias hace que ya esté mínimamente más elevada la tensión arterial y el hecho de haber perdido muchas veces la regulación elástica de las arterias hace a que si yo me obligo a bajar cada vez más esas cifras de tensión arterial, tenga mayores complicaciones por hipotensión arterial en los pacientes de 80 años que por dejarlos a 150 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica. También pasa que los pacientes mayores de 80 es más difícil regular la presión arterial media, que es la que necesitamos para el funcionamiento cerebral, porque si yo bajo más la presión arterial media, voy a generar hipoflujo cerebral con múltiples complicaciones, sobre todo a esa edad. Infartos isquémicos, deterioro eh, de la memoria del paciente, voy a facilitar una demencia senil. Entonces, en pacientes mayores de 80, yo debo permitir tener la presión arterial hasta 150/80. Profe, una consulta. Sí, por favor. ¿Y en el adulto joven la presión arterial media tiene algo positivo, algo negativo? Perdón, se entrecortó todo, no terminé de entender. Repetímelo, por favor. Con respecto a la presión arterial media en pacientes adultos, ¿hay alguna, o sea, un tanto beneficioso o también es en contra, como por ejemplo en los pacientes ancianos? Bien, tenemos la ventaja en pacientes menores de 80 años que tenemos estudiado ya qué pasa con el sistema vascular y qué pasa con la presión arterial media. Ya sabemos que esos pacientes teniendo menos de 140/90 tienen una buena todavía autorregulación de la bomba de perfusión, que la llamamos, que es la presión arterial media. Entonces, en el grupo de pacientes menores de 80 años no debemos preocuparnos porque sabemos que tenemos todavía una autorregulación adecuada. En ese grupo etario debemos concentrarnos en que las cifras de tensión arterial sean simplemente menores de 140/90. No tenemos que hacer ningún otro cálculo, tener en consideración ninguna otra cosa, porque sabemos que se autorregula adecuadamente. Punto seguido. ¿Qué cosas yo sí tendría en cuenta en la práctica asistencial, aunque no esté tan estudiado? Una cosa es tener un paciente de 60 años, en el cual yo voy a buscar como objetivo tener menos de 140/90, pero ese paciente de 60 años
tiene antecedentes de su mamá y de su abuela que han tenido demencia senil precoz. Entonces, en ese paciente yo sí sería mucho más observador, sí tendría una interconsulta y trabajaría junto con un neurólogo, sí sería más obsesivo en tal vez no mantenerle sus cifras de tensión arterial en 100, 50, en 110, 60. Tal vez sí sería más obsesivo en mantenerle una buena bomba de perfusión a nivel cerebral, manteniendo cifras de tensión arterial entre 120 y 140. O sea, sí me basaría en factores de riesgo o en antecedentes familiares de ese paciente. Siempre, chicos, son de mucha utilidad conocer los antecedentes de la familia de cada paciente para saber en qué voy a hacer hincapié yo. Hoy por hoy yo sé que si el paciente tiene menos de 80 años, yo sé que todavía se supone que tiene una buena capacidad de regular la perfusión cerebral. Sin embargo, consideren siempre los antecedentes familiares. ¿Estamos? Contestada la pregunta, ¿se entiende la idea? Sí, profe, muchas gracias. Bien, perfecto. Vamos a un algoritmo que les recomiendo considerar cada vez que ustedes entonces evalúen un paciente hipertenso. Primero, ya tienen confirmada la hipertensión arterial. Segundo, en la totalidad de los pacientes van a indicar las medidas higiénico-dietéticas. Ahora, ¿a todos les tengo que dar un fármaco antihipertensivo? No, tal vez no. Yo le voy a dar un fármaco antihipertensivo cuando tengo un paciente con hipertensión grado 1, es decir, una hipertensión arterial leve, pero que yo ya veo signos de daño de órgano blanco, como por ejemplo, en el electrocardiograma veo signos de sobrecarga, o en el ecocardiograma veo hipertrofia, o a nivel del laboratorio encuentro pacientes con proteinuria. Yo ya veo daño de órgano blanco, entonces en ese paciente debo tratarlo farmacológicamente. O cuando ya tengo un paciente con hipertensión arterial de grado 2, estamos hablando de más de 159, más de 160 milímetros de mercurio de sistólica o de 95 de diastólica. O cuando yo tengo un paciente de grado 1, un hipertenso leve, que no tiene daño de órgano blanco, pero yo le calculo el riesgo cardiovascular global de esta manera. Veo, si el paciente tiene, fíjense, un bajo riesgo, es decir, de menos del 10%, porque yo tengo hipertensión arterial leve y el paciente tiene un estilo de vida totalmente adecuado, no tiene otros factores de riesgo cardiovascular, no tiene otras comorbilidades, no hay antecedentes familiares, es todo absolutamente negativo, es decir, que yo solamente tengo un paciente con 145-90 milímetros de mercurio. Es un paciente hipertenso leve, pero no tengo nada más. A ese paciente yo puedo plantearme los próximos 6 meses en evaluar solamente un tratamiento higiénico dietético, ser obsesivo con la dieta, con la actividad física, con el peso, con suprimir el alcohol, suprimir el tabaco, etcétera, etcétera. Tal vez ese paciente hipertenso leve, sin ningún otro criterio de riesgo, normalice sus cifras de tensión arterial con el cambio del estilo de vida. Mientras que si el paciente, estamos hablando hipertenso leve, pero ya tenemos algún signo de daño de órgano blanco u otros factores de riesgo concomitantes, o tenemos un cálculo de moderado, de alto riesgo, definitivamente yo debo comenzar con tratamiento farmacológico. Analicen uno por uno los cuadraditos y van a ver cómo en realidad está todo encuadrado, pero todo es mucho del sentido común de cada uno de nosotros. De yo solamente voy a dejar sin tratamiento farmacológico a, por ejemplo, una persona joven, sin antecedentes familiares, sin daño de órgano blanco, sin ningún otro factor de riesgo cardiovascular, sin ninguna otra enfermedad cardíaca o vascular concomitante. Ese es el único paciente en quien yo voy a probar solamente un tratamiento higiénico dietético durante 6 meses, por ejemplo, para saber si normaliza sus cifras de tensión arterial. Caso contrario, ya corresponde comenzar con un tratamiento farmacológico. Y entre los fármacos tenemos todo este arsenal.
desde los diuréticos tiacídicos o sus análogos, los IECA, los ARA2, los beta-bloqueantes, los bloqueantes cálcicos o los antialdosterónicos. Cada uno de ellos tiene un contexto clínico específico para ser recomendado. Ahora, es muy importante que sepamos esto. Siempre conviene elegir un fármaco de acuerdo a qué evidencias ya tiene ese fármaco de haber no solo controlado las cifras de tensión arterial, sino también de tener evidencias de haber disminuido el riesgo de nuestro paciente hipertenso, de haber realizado también prevención de ciertas complicaciones de la hipertensión arterial o de mejorar el pronóstico en pacientes que ya tienen hipertensión arterial. Fíjense el primer grupo, los IECA y los ARA2, los antagonistas cálcicos dihidropiridínicos. Estamos hablando principalmente de la amlodipina, la lecarnidipina, de la felodipina, o los diuréticos tiacídicos o los análogos a las tiacidas que son la clortalidona o la indapamida. Esos grupos de fármacos han demostrado no solo normalizar las cifras de tensión arterial, sino de prevenir complicaciones de la hipertensión arterial y lo han demostrado comparado con otros grupos de fármacos. Mientras que los beta bloqueantes de primera generación, estamos hablando de el propranolol, estamos hablando de fármacos que tienen efecto bloqueante beta 1, beta 2, han disminuido las cifras de tensión arterial, han evidenciado eficacia como antihipertensivo, pero comparado con placebos, no comparado con otro fármaco. Es mucho más importante si yo lo comparo con otro fármaco antihipertensivo y me demuestra mayor eficacia. En este caso, han demostrado comparado con placebo. Fíjense aún más. Hoy hablábamos de tomar, por ejemplo, carvedilol como antihipertensivo. El carvedilol es un beta bloqueante de tercera generación. Los beta bloqueantes de segunda generación como el atenolol o de tercera generación como el carvedilol y los antagonistas cálcicos no dihidropiridínicos como el verapamilo o el diltiazem han demostrado eficacia antihipertensiva, pero escasa, con nulos o escasos efectos a nivel de la reducción de eventos duros de la hipertensión arterial, de complicaciones de hipertensión arterial. Es decir, que yo voy a dejar este tipo de fármacos cuando yo tengo otro motivo que avale la utilización de un beta bloqueante de segunda o tercera generación o un antagonista cálcico no dihidropiridínico. Lo voy a dejar cuando yo, además de la hipertensión arterial, quiero tratar a un paciente ya coronario conocido, o un paciente diabético, o un paciente con algún tipo de arritmia cardíaca. No lo elegiría yo, y eso que yo hago electrofisiología justamente. Pero bueno, son alternativas en contextos muy específicos de pacientes. Ahora, hay otro grupo de fármacos, como ustedes verán, que son los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, como ser la espironolactona o la eplerenona, los diuréticos de asa como la furosemida, los alfa bloqueantes, que se los suele dar en el contexto de hipertensión arterial en embarazadas, o fármacos de acción central o vasodilatadores de acción directa. Se los va a usar en contextos muy específicos. Vamos a hablar de los contextos después, en la próxima diapositiva. En esta les puse para que ustedes lo lean y quiero, chicos, ya a esta altura de su carrera, que empiecen a ser muy detallistas con esta información. Más allá de que el año que viene en Medicina 3 van a dar la parte de terapéutica clínica, se supone que lo deben hacer más detalladamente, lleguen a Medicina 3 conociendo mucho de esta información. El fármaco, viendo cuándo yo lo indicaría a ese fármaco, es decir, en qué contexto clínico indicaría este fármaco, en qué contexto clínico indicaría este otro fármaco, porque de alguna manera yo tengo que elegir un fármaco antihipertensivo para tratar a mi paciente. Me voy a basar
obviamente, en el resto del contexto clínico del paciente. Pero ahora debo considerar muy en forma relevante qué qué otras patologías, qué otras comorbilidades tiene mi paciente para yo considerar los posibles efectos adversos que vaya a tener mi fármaco antihipertensivo. Por ejemplo, si mi paciente, además de ser hipertenso, tiene como diagnóstico gota, yo no voy a elegir un diurético tiacídico, por más de que los diuréticos tiacídicos hayan demostrado buen control de la cifra de tensión arterial con disminución de los efectos duros de la hipertensión arterial. No lo voy a elegir, debo elegir otro fármaco antihipertensivo porque en ese contexto estaría contraindicado, porque exacerbaría a la gota. Fíjense también las contraindicaciones relativas, porque es muy habitual de que un diurético tiacídico altere o facilite desencadenar un síndrome metabólico, altere la intolerancia a la glucosa, eh, tiene efectos teratogénicos en el contexto de un embarazo, facilite la hiperpotasemia o, o altere la eliminación del potasio puntualmente y genere hipopotasemia. Entonces, hay que conocer estas contraindicaciones absolutas y relativas de estos fármacos, porque si no voy a cometer un error importante y voy o a exacerbar otra patología de mi paciente o voy a facilitar la aparición de efectos colaterales que realmente van a alterar la calidad de vida de mi paciente. Por favor, estudien detalladamente esto, porque además siempre se pregunta en los exámenes, así que es muy importante. Acá tienen los contextos clínicos en los que ustedes elegirían un fármaco u otro para hacer el tratamiento de un paciente. Por ejemplo, a grandes rasgos, sin analizar el cuadro, analícenlo después ustedes tranquilamente. En un paciente coronario, en un paciente con ya el antecedente de un infarto agudo de miocardio o en un paciente con todavía signos de isquemia, yo sin duda sería ideal tener un beta bloqueante por un lado, porque va a tener ese efecto antiisquémico, y además un IECA o un ARA2 para que nos ayude al remodelado del ventrículo después de que el paciente se ha infartado. Cuando el paciente está infartado, tiene un área necrótica, un área fibrosada, el resto del músculo sano debe remodelarse, debe reacomodarse para tratar de limitar esa zona isquémica y suplir esa zona que no se va a contraer, suplir con otras áreas normales del corazón para poder normalizar la contractilidad miocárdica. A eso llamamos remodelado. Los IECA y los ARA2, por ejemplo, han demostrado facilitar ese remodelado positivo en el corazón. Si yo tengo un paciente diabético, también definitivamente un ARA2 o un IECA, ya que tiene incidencias muy importantes sobre la función renal para evitar la microalbuminuria o la proteinuria de nuestro paciente. En el contexto de una embarazada, yo tendría absolutamente prohibido los IECA o los ARA2, o los diuréticos tiacídicos, porque son definitivamente teratogénicos. En esos casos se suele usar o bloqueantes alfa, como la alfa-metildopa, o ya en el tercer trimestre podemos utilizar bloqueantes cálcicos o beta bloqueantes, ambos con mucho cuidado. Eh, Otro contexto, por ejemplo, en un paciente que ya tiene hipertensión arterial y además tiene fibrilación auricular, yo voy a utilizar un beta bloqueante también, porque además de antihipertensivo me va a ayudar a tener mejor controlada la frecuencia cardíaca del paciente y además un IECA y un ARA2 porque va a ayudar al remodelado de la aurícula. Y así sucesivamente vayan viendo cada una de las posiciones de estas crucecitas para ver qué indicarían en cada contexto. Este flujograma, aunque parezca complejo, si ustedes lo siguen meticulosamente, los va a ayudar mucho. Fíjense, si yo tengo un paciente de hipertenso leve y es un paciente de bajo riesgo porque no tiene ninguna otra comorbilidad, yo puedo iniciar solo con un solo fármaco, o solamente un IECA, o solamente un ARA2, o solamente la amlodipina, y así sucesivamente. Si con un solo fármaco
con la dosis adecuada yo logro el objetivo de controlar las cifras de tensión arterial, no tengo por qué agregar un segundo fármaco. En cambio, si yo tengo un paciente hipertenso leve, es decir, del nivel 1, pero ese paciente ya tiene un riesgo moderado o alto porque tiene otras comorbilidades, porque tiene múltiples factores de riesgo, ya conviene comenzar con combinación de fármacos. O lo mismo para un hipertenso nivel 2 o nivel 3. Ahora, ¿cómo voy a combinar fármacos? Acá está claramente especificado qué fármacos son ideales de combinar porque demostraron efectos sinérgicos, es decir, potenciar su efecto antihipertensivo y de protección de órganos blancos, y qué otros fármacos no han demostrado. Fíjense el trazado de esta línea continua entre IECA o ARA2 más amlodipina o IECA y ARA2 más diuréticos tiacídicos han demostrado ser sinérgicos en su efecto antihipertensivo y de control de complicaciones de la hipertensión arterial. Mientras que la asociación entre diuréticos tiacídicos y amlodipina han demostrado un efecto sinérgico, pero ya no tanto de protección de eventos duros. Y a su vez, la combinación de IECA o ARA2 con beta bloqueantes o de beta bloqueantes con amlodipina o de beta bloqueantes con diuréticos no es sinérgica. Podrá potenciarse en otros aspectos si el paciente además tiene una arritmia, si el paciente además es diabético, si el paciente además es coronario, pero no han demostrado un efecto sinérgico. Entonces, idealmente, si yo tengo que elegir combinación de drogas, elegiría la combinación de un IECA y un antagonista cálcico dihidropiridínico, o de un ARA2 y un diurético tiacídico, o de un ARA2 y la amlodipina, como combinaciones ideales para el control de las cifras de tensión arterial. Entonces, ¿qué recomendaciones debemos dar o tener en cuenta nosotros para el tratamiento antihipertensivo de nuestros pacientes? Que debemos reducir progresivamente. No debemos reducir en 24 horas las cifras de tensión arterial y se lo debemos explicar al paciente. Sería de muy mala práctica que un paciente hipertenso severo de larga data busquemos bajarle rápidamente la tensión arterial porque realmente sería contraproducente. Debemos tener en cuenta el riesgo cardiovascular al que tal vez lo estamos sometiendo. Si yo un paciente hipertenso severo que ya adaptó todo su sistema vascular a tener cifras de tensión arterial constantes de 170 de sistólica, sería totalmente contraproducente que yo en 24 horas lo ponga a 120-80, porque bajaría la presión arterial media, el flujo de perfusión cerebral, tendríamos isquemia miocárdica, podríamos facilitar una insuficiencia renal aguda. Entonces debemos hacer una disminución progresiva de las cifras de tensión arterial. Sepamos de que hay determinados fármacos antihipertensivos que van a tardar en hacer su efecto antihipertensivo. No le pidamos a fármacos que tardan casi un mes en lograr su efecto de meseta, en que en 24 horas normalicen las cifras de tensión arterial. Lógicamente vamos a estratificar el riesgo de cada paciente para saber si realmente corresponde o no bajar las cifras de tensión arterial más rápidamente o menos rápidamente. Siempre voy a tratar de elegir fármacos que los podamos tomar una sola vez, que sean lo más económico posible, pero que a su vez sean adecuados para el contexto clínico del paciente. Y vamos a indicar siempre una dosis inicial más pequeña e iremos titulando a nuestro paciente para evitar que si yo comienzo con dosis alta, inmediatamente aparezcan efectos colaterales asociados a la hipotensión arterial. Yo debo evitar ese efecto colateral inicial porque si no voy a tener un mal cumplimiento de mi tratamiento antihipertensivo. Tal vez comienzo con dosis pequeñas, cito a mi paciente a las 48 horas, lo vuelvo a evaluar en el consultorio, veo según el resultado si corresponde ya o no aumentar mínimamente la dosis, pero si yo lo voy controlando en forma
reiterada a mi paciente, voy a lograr una buena dosis de mi fármaco antihipertensivo y un adecuado control de las cifras de tensión arterial sin haberle generado complicaciones en relación a la hipotensión arterial. Por eso es que justamente diferenciamos el tratamiento antihipertensivo de un paciente en consultorio, cuando yo estoy evaluando a mi paciente hipertenso con otras comorbilidades y en quien yo me voy a tomar tranquilamente un mes como para lograr el objetivo de normalizar sus cifras de tensión arterial, a otra cosa, es decir, que yo recibo en mi consultorio un paciente que está cursando una crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva, por definición, es un paciente que tiene en una sola toma de tensión arterial más de 180 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica o más de 120 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica. En este contexto, yo estoy con un paciente que está cursando una crisis hipertensiva. Un paciente que ya en consulta tiene más de 180 o más de 120 no requiere estudiarlo para certificar diagnóstico no de hipertensión arterial. Este paciente es hipertenso. Actualmente está cursando una crisis hipertensiva. Hay que estudiar el por qué, si hay algún gatillo específico que yo pueda corregir para ver si ese paciente es hipertenso o si solamente está cursando una crisis hipertensiva. Ahora, una crisis hipertensiva en consultorio, yo la estoy analizando, veo el paciente que tiene 200, 120, ese paciente yo tengo que saber si estoy en presencia de una urgencia hipertensiva o de una emergencia hipertensiva. De extrema importancia que ustedes definan esto en el consultorio, porque dependiendo su definición, van a enfocar el tratamiento de una manera o estamos ante un cuadro absolutamente grave. Hablamos de urgencia hipertensiva cuando el paciente no está teniendo una complicación aguda de órgano blanco, es decir, no está cursando un infarto agudo de miocardio, no está cursando un accidente cerebrovascular, no está cursando una insuficiencia renal aguda, no se está disecando su aorta. El paciente tiene exclusivamente cifras elevadas de tensión arterial. El paciente no está generando daño agudo de órgano blanco. Puede tener muchos signos de daño crónico de órgano blanco, como sobrecarga de cavidades. Pueden encontrarlo tranquilamente, pero no hay ningún signo de daño agudo de órgano blanco. Ni en el examen físico, ni en el interrogatorio, ni en los exámenes complementarios de rutina, como laboratorio o electrocardiograma o un ecocardiograma. Yo descarté todo tipo de daño agudo, perfecto, estoy ante la presencia de una urgencia hipertensiva. Caso contrario, es la emergencia hipertensiva en la cual mi paciente, además de estar con 200, 100, mi paciente está con una dificultad en el habla, con una disminución de fuerza en uno de los miembros, con un dolor extremadamente intenso precordial o con un dolor precordial no tan intenso, pero con un cortejo neurovegetativo importante. Estamos ante la presencia de un paciente que probablemente está cursando una ACV, una disección de aorta, un infarto agudo de miocardio. En ese contexto estamos ante una emergencia hipertensiva y esto es internación en terapia con tratamiento farmacológico vía parenteral. Caso contrario, la urgencia hipertensiva es internación en guardia de emergencia, aislado, tranquilo, reposo absoluto y tratamiento farmacológico vía oral. Francamente hay mucha diferencia entre uno y otro. En la urgencia hipertensiva, como dice aquí en el cuadrito, tenemos que ser prudentes de buscar como objetivo disminuir en ese paciente entre el 20 y el 25% de la presión arterial media. Vamos a hacer el cálculo de la presión arterial media con la fórmula que corresponde. Entonces, cuando el paciente tiene en consulta, imagínense en la guardia de emergencia, 220, 120, pero está cursando una urgencia hipertensiva,
yo voy a calcular su presión arterial media y en base a eso voy a decir, bueno, voy a buscar como objetivo para darle el alta a mi paciente, bajar un 25% de la presión arterial media, no de normalizar las cifras de tensión arterial para poder darle el alta. Para yo poder darle el alta con seguridad a mi paciente, que no haga una complicación en su domicilio, que él se vaya tranquilo y sepa cuáles son las medidas o las pautas de alarma y las medidas higiénico-dietéticas a cumplir de aquí en adelante, yo tal vez con bajar de 220 a 150 de sistólica, 160 de sistólica, yo puedo mandarlo a hacer reposo a su domicilio con un tratamiento farmacológico otra vez adecuado a cada contexto clínico y recomendarle una nueva consulta con su médico de cabecera. No debo esperar que el paciente tenga 120-80 para darle el alta. ¿eh? Debo bajar entre un 20 y un 25% de la presión arterial media. Ahora, como dijimos recién, si es urgencia hipertensiva, yo voy a buscar como objetivo normalizarle las cifras de tensión arterial a mi paciente en el transcurso de las próximas 24 o 48 horas. Lógicamente no se va a quedar internado para eso, va a terminar el tratamiento o el control en su domicilio. Sin embargo, si yo estoy en presencia de un paciente que está cursando una emergencia hipertensiva, es decir, las cifras de tensión arterial cuando llegaron a 220 de sistólica fueron las culpables de disecar su aorta, yo tengo que bajar rápidamente sus cifras de tensión arterial en el transcurso de 1 a 2 horas, porque la hipertensión arterial fue la culpable del daño agudo del órgano blanco. El problema se suscita cuando yo estoy ante la presencia de patologías en las cuales es difícil diferenciar si la hipertensión arterial fue la que generó el cuadro clínico del paciente o si el cuadro clínico del paciente fue el que subió y generó la crisis hipertensiva. Esto pasa muy a menudo en el contexto de pacientes que tienen un accidente cerebrovascular isquémico. Muchas veces no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. Si yo recibo al paciente que está cursando un ACV, le tomo la tensión arterial y tiene 220 de sistólica, yo en ese preciso momento es difícil de diferenciar si la cifra de tensión arterial fue la que generó el accidente cerebrovascular o si el ACV fue el que subió las cifras de tensión arterial. En ese caso, yo voy a necesitar de más métodos complementarios para tomar una decisión de si debo bajar o no rápidamente la tensión arterial. Pasa lo mismo, por ejemplo, si pasa o si es más fácil de diagnosticar cuando yo estoy en la guardia de emergencias, registro 220 de sistólica y en el laboratorio que pedí en mi guardia de emergencia veo una crisis hipertiroidea. Además, con todo el cuadro clínico, examen físico que tiene el paciente cursando una crisis hipertiroidea. En ese caso, yo sí sé que la crisis hipertiroidea es la responsable de mi hipertensión arterial. En ese caso, yo no debo bajar súbitamente la presión arterial. Lo mismo que en el contexto de un accidente cerebrovascular isquémico, yo no debo bajar rápidamente las cifras de tensión arterial. Porque, por ejemplo, en el contexto de un ACV, si es un ACV isquémico, chicos, ojo con esta diferencia, isquémico, si yo bajo súbitamente las cifras de tensión arterial, voy a generar mayor hipoflujo en toda el área de, justamente el área que todavía está hipoperfundida. En esa zona yo no debo bajar la perfusión cerebral porque voy a incrementar el tamaño de mi infarto cerebral. Mientras que si yo diagnostico con una tomografía un accidente cerebrovascular hemorrágico, ahí sí debo bajar rápidamente la tensión arterial porque la hipertensión arterial va a generar aún más sangrado. ¿eh? Entonces, en esos contextos es importante contar con mayores datos del examen físico o de métodos complementarios para que nos ayuden a tomar una decisión si debemos bajar o no rápidamente la hipertensión arterial.
Decíamos recién, si es una urgencia hipertensiva, reposo y tratamiento vía oral. Debemos normalizar sus cifras de tensión arterial en 24 o 48 horas. Caso contrario, si es una emergencia hipertensiva, internación, tratamiento vía parenteral, bajar rápidamente la tensión arterial y monitoreo constante. Estos son los fármacos que podemos utilizar en una urgencia hipertensiva. Son todos fármacos de administración vía oral. ¿Cuál es lo que más habitualmente utilizamos? Utilizamos más habitualmente los IECAS o los ARA2 o los calcio antagonistas. Es lo que más frecuente, por ejemplo, en este cuadro solemos usar el enalapril. Habitualmente también usamos en la guardia de emergencia el losartán. También utilizamos la amlodipina. Es muy frecuente utilizar esos fármacos en la guardia de emergencia vía oral. Ustedes deben evaluar cuánto tiempo tarda en iniciar su efecto, lo tienen aquí en el cuadro, y cuánto en duración. En base a eso, seleccionen, de acuerdo a la disponibilidad de cada guardia, cuál es el fármaco ideal para administrar, siempre y cuando, primero, el paciente esté ingresado, en reposo, tranquilo, aislado de la familia, etcétera, etcétera. En el caso, otro algoritmo, no se los voy a explicar, no es necesario en absoluto. Analícenlos, sigan la flechita, volvemos a hablar del manejo de la crisis hipertensiva, si es urgencia o si es emergencia. Tiene mucha información al respecto y sirve como un parámetro para que ustedes repasen el manejo de las crisis hipertensivas. En el caso de las emergencias hipertensivas, sí acá tienen información de qué fármaco vía parenteral es conveniente utilizar para el tratamiento de o un síndrome coronario agudo, o una disección de aorta, o un edema agudo del pulmón, o un accidente cerebrovascular hemorrágico. Generalmente usamos o el nitroprusiato, la nitroglicerina, solemos usar el labetalol, en algunos casos el enalaprilat. Fíjense en qué contexto clínico se recomienda uno u otro de estos fármacos vía parenteral. En definitiva, recomendaciones finales, lo que venimos diciendo durante toda la clase. Confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial, clasificar adecuadamente a mi paciente, si es nivel 1, nivel 2, nivel 3, sí o sí hacer un cálculo del riesgo global de este paciente considerando todos los factores de riesgo, las otras comorbilidades, siempre a la totalidad de nuestros pacientes, recomendarles y todas las consultas, hablarles sobre el estilo de vida cardiosaludable, hacer la elección adecuada del fármaco de acuerdo al contexto clínico de cada paciente, reconocer las dos variantes de las crisis hipertensivas y tratarlas adecuadamente cada una de ellas y hacer el tratamiento farmacológico adecuado para la urgencia y para la emergencia. Fíjense que en este resumen de recomendaciones finales, yo les estoy haciendo hincapié en lo que es clave, perdón, clave estudiar para cualquier examen de cardiología. Esto es algo básico, chicos, que ustedes lo deben incorporar para el día de mañana el examen y sobre todo, porque esto es lo que sí o sí tenemos que hacer todos los días con nuestros pacientes hipertensos. Aquí al final la bibliografía y eh, tienen igualmente toda esta bibliografía disponible en el aula virtual. Así que recomendación, si tienen que leer un texto de todo lo que está ahí incluido, elijan el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial, donde está muy claramente explicado todo. Así que cualquier cosita, saben que estamos a disposición en el aula, escriben en el foro, me escriben mensajes y estoy para aclararles cualquier duda. Espero que les haya servido mucho esta clase. Voy a cortar la grabación y los escucho a ustedes para cualquier duda que tengan.